Muy buenas noches. Son las 19:08. Hoy se nos atrasó 8 minutos el inicio de la sesión. Hoy es sábado 25 de abril de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID, la pandemia de COVID, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a centrarnos en el informe técnico, vamos a compartir alguna información de interés público, incluyendo un video y otra información que es también relevante para ustedes, y abrimos a preguntas y respuestas. Entonces vamos a empezar con el video. El video es, se los voy anunciando mientras lo ponen. Yo les digo a las personas que hoy están violentando a mis compañeras, a mis compañeros, paren la violencia. Únanse a nosotros. Somos gente común, como cualquier otra. Somos seres humanos que también tenemos sentimientos, pero que también somos profesionales responsables de nuestra labor. Pedimos respeto. Pedimos respeto a las personas que hoy nos estamos dedicando a cuidar a los demás, a las personas que estamos cuidando familias enteras que están contagiadas. Por eso exigimos respeto. Nos lo merecemos. Gobierno de México. Gracias a la jefa Fabiana, que nos comparte nuevamente este mensaje. Recordarán que lo expresó públicamente la semana pasada y seguimos teniendo esta horrible situación, afortunadamente en casos esporádicos, pero no por ello menos importantes. Nos ofende y nos preocupa cada uno de los casos de agresión, de violencia física o verbal o cualquier acto de discriminación que ocurra en contra de cualquier persona, pero en este caso en contra de las y los trabajadores de la salud. Entonces, gracias, jefa Fabiana, por compartirnos este mensaje que expresa la voz de todas y todos en el sector salud, y estoy seguro que de una parte muy mayoritaria de la sociedad mexicana. Vamos a entrar con el informe técnico. Si nos pasan la primera, le voy a pedir al doctor Alomía que lo presente. Yo solamente voy a comentar sobre el calendario, que ya dijimos que lo vamos a poner todos los días para darle seguimiento a la jornada. Ahí podemos ver, recordarles que la Jornada Nacional de Sana Distancia inició el 23 de marzo, se formalizó con la disposición del Consejo de Salubridad General a partir del 30 de marzo y se ha prolongado hasta el 30 de mayo. Ahí vemos a Susana Distancia en el 25 de abril, que es hoy. Llevamos, por lo tanto, 34 días de Jornada Nacional de Sana Distancia y 57 conferencias de prensa. Hay que seguir, hay que tener paciencia. Sabemos, y lo queremos hacer claro cada día, que no es deseable estar en una situación como esta. Miles, quizá decenas o centenas o millones de familias mexicanas están sufriendo la adversidad de tener que restringir su movilidad pública, y esto quiere decir en una parte muy sustancial de las personas perder su fuente de ingresos o estar en graves dificultades para sostenerla. No es algo que deseemos, no es algo que nos parezca apreciable, pero tenemos que tomar la realidad con las mejores herramientas que tenemos. Y para enfrentar la pandemia de COVID, la epidemia en México, no tenemos otras herramientas, sencillamente porque este es un virus nuevo que surgió al inicio de 2020 y es un virus para el que no existe en el mundo entero un tratamiento útil, un tratamiento efectivo que combata al virus, que elimine al virus, y tampoco existe una vacuna. Esta no es la primera vez que tenemos una enfermedad infecciosa de interés epidémico en la que no se tenga ningún otro recurso más que el aislamiento y las distintas medidas de distanciamiento social.
Hemos también aclarado una y otra vez que no se trata de un aislamiento o un distanciamiento de las personas en términos emocionales o en términos afectivos o en términos de la comunicación entre las personas. Es simplemente una separación física para evitar que la cercanía nos lleve a contagios, conociendo que esta enfermedad se transmite por vía respiratoria, es decir, la saliva, las secreciones respiratorias que todas y todos proyectamos al hablar, al toser, al estornudar, al gritar, al cantar, y cuando nos encontramos en una distancia menor a 1,5 metros de otras personas, tenemos posibilidades de que si una de las dos personas tiene la enfermedad en la fase activa, que dura 14 días, entonces pueda proyectar estos líquidos respiratorios de la nariz, de la boca, de la garganta, que le caigan encima a la otra persona, particularmente en los ojos, en la nariz o en la boca, y que ese sea el mecanismo por el que se contagie. También hemos dicho en muchas ocasiones, lo repetimos para quien no lo ha identificado, que las manos son un mecanismo muy eficiente de transmisión de los virus respiratorios, incluyendo SARS-CoV-2, el causante de COVID. Y el mecanismo es cuando la persona que está enferma estornuda sobre las manos o tose sobre las manos o sencillamente se toca la boca o la nariz, deja ahí los líquidos respiratorios, las secreciones respiratorias con enormes cantidades de partículas de virus, y aún varios minutos después de que esto ocurrió, esa persona, si saluda de mano a una persona que no está enferma, le va a llevar a la mano los virus. Y a su vez, esa persona que no está enferma y ya tiene los virus, aún varios minutos después, es posible que se toque los ojos, la nariz o la boca, y ese es el mecanismo de entrada del virus. Y también hemos dicho que existe un tercer mecanismo, conocido también como indirecto, que es a través de las superficies inertes o los objetos de uso común, porque también en estas superficies puede permanecer durante varios minutos el virus en forma activa. Ahora, de los tres mecanismos, quiero destacar que el de los medios inertes es el menos eficiente. Es sustancialmente menos eficiente. Si tomáramos la probabilidad, y estas inferencias vienen de otras enfermedades infecciosas, debo ser franco, para COVID aún está en estudio formal, lograr hacer estos estudios donde se identifica de los mecanismos de transmisión cuáles son los más eficientes, lleva tiempo y lleva varios ejercicios de investigación. Entonces, para COVID no existe todavía una demostración científica directa. Sin embargo, COVID, el virus SARS-CoV-2 que produce COVID, se parece en términos del mecanismo de transmisión y el mecanismo de enfermedad a los virus respiratorios ya conocidos, incluyendo influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, otros coronavirus que se han conocido antes. Entonces, sí sabemos que de esos tres mecanismos, la vía respiratoria, las manos o superficies inertes, el menos eficiente son las superficies inertes. Y luego le sigue el asunto de las manos y luego le sigue el más eficiente, que es las secreciones respiratorias. Por eso se llaman virus de transmisión respiratoria. Entonces, eso es también lo que vamos a seguir comentando al inicio, recordar y recordar y recordar elementos críticos de la prevención. Cierro diciendo esta sección, quédate en casa, porque esto sigue vigente y seguirá vigente por lo menos hasta el 30 de mayo, en la medida en que queremos que haya menos contagios, por lo tanto menos personas enfermas, por lo tanto menos personas que necesiten hospitalización, y esto nos va a permitir que sea suficiente la disponibilidad de camas y otros recursos en los hospitales de México, a pesar de que hemos ampliado la capacidad, prácticamente duplicado o incluso más que duplicado la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud, mayormente público, pero también con algunas colaboraciones específicas con el sector privado que fueron anunciadas aquí. A pesar de ello, si hubiera muchos contagios, entonces podríamos llegar a tener una sobresaturación, a no tener la posibilidad de atender a las personas. Nadie quiere que ocurra esto.
nadie. Y en primer lugar nosotros mismos como gobierno federal, que nos empezamos a preparar desde enero precisamente para tener toda la capacidad posible, pero necesitamos el apoyo, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad de toda la sociedad mexicana, de las personas que en lo individual deciden quedarse en casa, de las personas que comunican a sus amigos y familiares, quédate en casa, también de las personas que emplean a otros, sobre todo las empresas que tienen mayores cantidades de trabajadoras y trabajadores, porque son las que más eficientemente pueden ayudar a que la gente se quede en casa. Han hecho un excelente trabajo la gran mayoría de los propietarias y propietarios de giros comerciales, empresas y distintos compañías que contratan personas. Nuestro aprecio, nuestro respeto, nuestro agradecimiento por el esfuerzo que han hecho. Ha sido muy notable cómo las pequeñas empresas, las microempresas, los pequeños negocios familiares han sido muy consistentes en parar. Y no ha sido tan notable, pero tenemos la esperanza y la confianza de que eventualmente lo van a hacer en algunas de las empresas grandes, que todavía faltan por parar cuando no son empresas que tengan una actividad esencial como ha sido definida. Todas importantes, pero no esencial en este momento, y es muy importante lograr parar. Cierro esta introducción diciendo una cosa que no está relacionada con COVID, pero que aprovechamos para comentarles. Hoy, 25 de abril, es el Día Mundial contra el Paludismo. Es otro de los problemas de salud pública que tiene el mundo. En México tenemos ya muy poco paludismo, pero todavía tenemos paludismo. Hemos iniciado ya una colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con un consorcio subregional para ser parte de una iniciativa de eliminación subregional del paludismo. Y el paludismo es una enfermedad también infecciosa, insisto, nada tiene que ver con COVID, pero es una enfermedad infecciosa de interés epidémico que se transmite por un tipo específico de mosquitos, y en la medida en que proliferen los mosquitos puede proliferar el paludismo. Solo para recordarles eso. En su momento recordaremos también, porque con las lluvias empieza el riesgo de otras enfermedades transmitidas por mosquitos que son comunes en nuestro país y muy comunes en el mundo, como el dengue, chikungunya y zika. Esta sí, no es el caso del paludismo, pero esta sí, en cuanto empiecen las lluvias, prolifera otro tipo de mosquitos, los mosquitos Aedes, que son los que transmiten eso. Entonces, recordarles, aprovechar la Jornada Nacional de Sana Distancia. Si usted está en casa y una de las actividades que podría hacer es descacharrizar, aproveche para quitar basura, cacharros, cubetas, trastes, platitos de las macetas, llantas, las llantas viejas que pudieran estar allá en la azotea o en el patio. Elimínelas, quítelas, que se vayan a la basura, porque pequeñas cantidades de agua que se queden ahí, agua que viene de la lluvia, en cuanto se quede estancada, en una semana, 7 días después, usted va a ver que proliferan las larvas de los mosquitos Aedes. Con esos mosquitos Aedes van a picar a alguien que tenga dengue, chikungunya o zika y se lo van a llevar a su familia y a usted. Y le van a picar los mosquitos y le pueden transmitir estas enfermedades. Entonces es otro tema, pero es otro tema de interés en salud pública para irnos preparando. Lo demás sigue, además de COVID, siguen los demás problemas de salud pública y seguimos trabajando para enfrentarlos. Le pido ahora sí al doctor Alomía si nos lleva por el comunicado. Con mucho gusto, señor secretario. Buenas noches a todos y todas. Si vemos el comunicado, creo que hay una diapositiva antes de esta, precisamente para ver el panorama internacional. Ok, muchas gracias. Como podemos ver, 41%, es decir, un punto porcentual menos también de ayer para hoy en el acumulado
de casos de los últimos 14 días de la pandemia. Vemos cómo la pandemia continúa día con día disminuyendo su actividad, es decir, en los últimos 14 días. Y ahora sí vemos una diferencia más marcada en los casos en las Américas. De hecho, las Américas corresponde al 46% de los casos confirmados en los últimos 14 días, en comparación a Europa, que ahora integra el 44%. Entonces vemos que ya empieza a haber una separación importante, y esto lógicamente responde a la contracción que está teniendo ya la epidemia en los diferentes países europeos. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora sí, nuestra actualización de cifras para el día de hoy: 13.842 casos confirmados. El 35% de estos, o sea 4.798, son los que representan realmente la epidemia activa en México, ya que son los que iniciaron con sintomatología en los últimos 14 días, es decir, solamente la tercera parte de toda esta carga acumulada de casos. Se tienen todavía 8.239 casos sospechosos. Se actualiza también la cifra de defunciones a 1.305. Ya son más de 43.400 personas que han salido negativas a la prueba confirmatoria, y 65.500 las personas que han sido estudiadas. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución de la carga de enfermedad de casos acumulados, es decir, los 13.842, cómo se han presentado. Recordemos siempre que el color nos ayuda a poder distinguir, mientras más sea un color naranja, un color rojo, un color rojo oscuro, podemos ver que son los estados que tienen la mayor cantidad de carga de enfermedad, o sea, la mayor cantidad de casos confirmados. Sin embargo, aquí todavía no podemos hacer una comparación directa entre los estados, sino más adelante cuando tengamos el mapa de tasa de incidencia. La siguiente diapositiva es la misma distribución, solamente que con los números completos enteros, para que ustedes tengan la distribución y el número de casos en cada entidad federativa. La siguiente, por favor. Es como el mapa anterior, pero ahora enfocado a la epidemia activa, es decir, a los 4.798 casos. Aquí vemos lógicamente menos colores naranjas, menos colores rojos, pero es porque estamos enfocados a los últimos 14 días, pero igual podemos ver a través de esta diapositiva dónde se está teniendo la mayor carga de enfermedad en las entidades federativas. Y bueno, vemos cómo también un poco ya la costa del Golfo de México se empieza a pintar un poquito de colores más llamativos. La siguiente diapositiva es la misma distribución para que ustedes puedan tener los números, la distribución por carga de enfermedad por estado de los 4.798. En la siguiente diapositiva vemos ahora sí el mapa por tasa de incidencia. 3.75 la tasa de incidencia por 100.000 habitantes a nivel nacional, y esta se distribuye en función de los colores en cada una de las entidades federativas, y podemos ver ahora sí en la epidemia activa en México, es decir, en los últimos 14 días, cuáles serían los estados que están teniendo mayor afectación y transmisión poblacional, que serían los estados que en su momento lógicamente tienen los colores verdes más oscuros. En la siguiente diapositiva vemos este orden de manera descendente, es decir, del que tiene la mayor tasa de incidencia, sería Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo, hasta los que tienen la menor tasa de incidencia, San Luis Potosí, por ejemplo, a la parte final. La siguiente, por favor. Vemos la distribución de cómo han ocurrido las 1.305 lamentables defunciones hasta el momento, por fecha en la que ocurrió la defunción. Vemos que la tendencia, de alguna manera, que se venía presentando como ascendente aproximadamente hasta la quincena de abril, en la última semana ha tenido, digamos, ya una tendencia ascendente franca. Se ve una estabilización, sobre todo cuando vemos que los casos sospechosos, que son los que tienen el color amarillo dentro de la barra, de salir todos ellos confirmados bajo ese supuesto, aún así la tendencia sería estable prácticamente de la última semana, recordando que algunas de estas 72 defunciones sospechosas que están en amarillo también podrán salir negativas. En la siguiente diapositiva vemos la distribución también de las defunciones, pero ahora por entidad federativa en donde ocurrió la defunción, y podemos también ver en qué entidades pudiéramos esperar todavía un incremento en el número de defunciones, ya que son las que tienen las barritas amarillas en la parte superior.
La siguiente diapositiva, vamos a ver curvas acumuladas de la totalidad de los casos sospechosos, todas las personas que en algún momento tuvieron signos y síntomas de la enfermedad y fueron clasificados como casos sospechosos. Por eso esta curva naranja es la mayor, la más alta. Luego viene la curva verde, que son los hospitalizados, pero también acumulados, es decir, cómo se fueron incrementando en el transcurso de los días. De esta, la fracción que son graves también están acumulados en la curva de color rojo, y finalmente en la curva de color azul, las defunciones también cómo se han venido presentando y acumulando en el paso del tiempo. En la siguiente diapositiva vemos la curva epidémica, que también está integrada tanto por casos confirmados, que son los que están en las barras de color rojo, así como los casos que aún son sospechosos en el color amarillo, precisamente para que nos permita ver la tendencia, ¿no? Si nosotros nos enfocáramos solo en la curva roja, pudiéramos pensar que la tendencia de las últimas semanas disminuyó, lo cual no es correcto, porque entonces si vemos las curvas totales, es decir, el rojo más el amarillo, vemos cómo esa tendencia todavía se mantiene en fase ascendente, y en la medida que esos amarillos se vayan confirmando, vamos a empezar a ver el perfil de la curva roja, que son los casos confirmados, cómo realmente se están comportando. La siguiente, por favor, sería la curva acumulada de los 13.842 casos. Esto significó un incremento de 970 casos confirmados nuevos de ayer para hoy, lo cual representa un incremento del 7.5%, que es más o menos el incremento que hemos estado teniendo día con día en la última semana, una variación entre un 7 y un 10% que se va sumando a la carga acumulada. Si vemos las barras de color naranja, bueno, los 970 casos que aparecen precisamente para el día de hoy, más o menos nivelan la tendencia que en su momento veíamos viendo que en los últimos 4 días había sido ascendente. Veremos el día de mañana si esto se mantiene o vuelve nuevamente a repuntar. Sería la actualización del panorama nacional. Excelente, muchas gracias, doctora Lomía. ¿Y lo de los hospitales? Pues sí que es para introducirlo. Vamos a presentar otra sección que es nueva y que representa uno de los elementos de interés de la fase 3. Dijimos, retomo sobre lo que comentamos para que todo el mundo lo recuerde, cada fase de la epidemia tiene una necesidad de información diferente. ¿Por qué razón? Porque la dinámica de la enfermedad, la dinámica epidémica de la enfermedad es diferente. Muy brevemente, en la fase 1 lo que tenemos es muy pocos casos, o lo que tuvimos fue muy pocos casos, decenas de casos y pequeños brotes familiares que podían ser rastreables. La mayoría de los casos venían de fuera, de otros países que tenían transmisión muy activa. En la fase 2 teníamos una transmisión comunitaria, ya había varios brotes que conglomeraban fuera de la familia, y lo que teníamos era la posibilidad de empezar a no poder rastrear los contagios. Recordarán quizá que desde que teníamos 3% de contagios no rastreables, trajimos la información para que todo el mundo la fuera viendo desde el primer indicio, desde el primer momento de este cambio de prácticas. Cuando empezó la fase 2, empezó también, además de la vigilancia que ya se hacía centrada en casos sospechosos, que ha continuado, se ha hecho la vigilancia Sentinel, que es este modelo eficiente en el que las unidades monitoras detectan y caracterizan a fondo los casos tanto leves como graves, y el 100% de las unidades de salud, registran los casos graves y están obligados a notificarlo a la autoridad sanitaria federal, incluyendo desde luego los muy graves y las muy lamentables muertes. En la fase 3, el tema principal es la ocupación hospitalaria, por razones naturales, porque la característica de la fase 3 en términos epidemiológicos es el reto de que se puedan saturar los sistemas de salud.
El reto de que se puedan saturar los sistemas de salud concretamente quiere decir que tengamos más personas enfermas que camas disponibles. Y por esa razón, toda la preparación que lleva ya más de un mes, prácticamente 2 meses, ha estado orientada a tener esa capacidad instalada a través de los mecanismos de expansión y reconversión hospitalarias. Entonces, la información que ahora necesitamos tener es la ocupación hospitalaria. Por esa razón tenemos lo que llamamos técnicamente la red IRAG. IRAG quiere decir infección respiratoria aguda grave y es un síndrome clínico compatible con neumonía que puede ser causado por múltiples agentes infecciosos o incluso no infecciosos, pero que durante la epidemia de COVID el interés es detectarlos y buscar su confirmación por laboratorio. Una proporción importante de ellos y ellas serán neumonías causadas por el virus SARS-CoV-2, es decir, COVID grave. Esta red se compone del sistema de notificación y análisis y geolocalización de los hospitales que han sido designados como hospitales COVID por parte de los gobiernos estatales y por parte de las instituciones nacionales de salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera, y también por parte de la Comisión Coordinadora de los Institutos, que tiene los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales de alta especialidad. Esta red COVID tiene hasta ahorita definidos 610 hospitales. Hace unos días yo mencioné el número 733 porque es la expectativa de que podríamos llegar a tener 733 hospitales COVID, pero de manera formal las entidades federativas ya dieron su lista de lo que tienen ahorita designado. Si más adelante aumenta de este 610 y se llega o no a los 733, pues lo iremos comunicando. Pero hoy tenemos un compromiso de las autoridades estatales en su conjunto, más las instituciones federales, de tener 610 hospitales COVID. El martes pasado que entró en vigor el nuevo acuerdo del secretario de Salud que estipula las intervenciones de fase 3, se estableció que es obligatorio el reporte en esta plataforma. Entonces, todos los 33 gobiernos estatales tienen que garantizar que las unidades de salud designadas notifican diariamente a esta plataforma. Es un registro muy fácil, son 11 variables, se hace en línea, es una sola plataforma para el país. No hay de que un estado tiene una y otro estado tiene otra. Y la información, toda ella, se produce localmente. No es una información que genere el gobierno federal. El gobierno federal lo que hace es la integra, la analiza y la expone. Pero es la información, la producen las entidades federativas y la producen las instituciones nacionales, el IMSS, el ISSSTE, las que he mencionado. Hasta el momento tenemos 85%, que son 520 unidades de salud registradas con su situación diaria. Y hay una hora de corte de información y tiene que estar la información disponible al momento de ese corte, no después. No sirve si es al día siguiente o 2 días después o 7 días después. Para que pueda ser útil, tiene que ser diaria. La siguiente, por favor. Un momento. De esos 610 hospitales, nos da un total de 11,634 camas COVID, camas disponibles. No todas son terapia intensiva. Ojo, aquí este es el total de camas en terapia intensiva, donde se atienden personas con ventilación mecánica, y camas que no están en terapia intensiva, que de hecho son la mayoría, dado que solo el 5% de las personas que se hospitalizan, más bien el 5% de las personas enfermas de COVID, 20% se hospitalizan, 5% se hospitalizan en la terapia intensiva. Y vean ustedes, al corte de hoy, de estas 520, que representan el 85% de los hospitales designados COVID, 3,350, o sea 22% de estas 11,634 camas están ocupadas. Todavía tenemos un buen trecho, 78% de camas por ocupar. La siguiente.
En la siguiente lo que vemos es el detalle, y tenemos aquí el detalle de algunos de los estados que tienen las mayores ocupaciones. Por supuesto, la información en su momento tendrá que estar para los 32 estados. Hay algunos estados que no están aquí representados, que están notificando, que quede claro, pero quisimos tener este detalle para hoy que estamos presentando el nuevo elemento, que lo conozcan con suficiente precisión. Ciudad de México y Estado de México, que es particularmente los municipios conurbados del Valle de México, son los que tienen afortunadamente la mayor disponibilidad de camas, porque también son los que tienen la mayor cantidad de casos, como se ha visto desde hace ya varias semanas. Pero vean ustedes el porcentaje de ocupación, que está en la siguiente diapositiva, todavía nos deja en mayoría camas vacías y no camas ocupadas. La siguiente. Aquí está por porcentaje. Veamos un ejemplo. La Ciudad de México tiene 53% de camas que están disponibles en la Ciudad de México de distintas instituciones. Esto incluye el IMSS, el ISSSTE, Pemex, lo que son instituciones nacionales, y los hospitales de la Ciudad de México, de los servicios estatales de salud de la Ciudad de México y otros. Y tenemos 53% ocupado, 47% todavía vacío. Ahí está Tabasco con 24% de ocupación, aquí está el Estado de México con 40% de ocupación, aquí está Tamaulipas con tan solo 5% de ocupación y todavía un buen trecho por ocupar. La siguiente. Y aquí lo que vemos es la disponibilidad de camas con ventilador, camas para atender a personas críticamente enfermas. Aquí las agrupamos porque algunas están formalmente en espacios de terapia intensiva, pero en su momento, cuando las terapias intensivas se saturan, con la reconversión hospitalaria, ya que tenemos reconvertidos a los hospitales, vamos a tener que disponer de espacios de camas que no están físicamente en un sitio designado unidad de terapia intensiva, pero que pueden tener el manejo de personas críticamente enfermas, incluyendo la disponibilidad de la ventilación mecánica asistida, con el equipo, con el personal, con todos los cuidados, con los protocolos de bioseguridad operando para que las personas puedan ser atendidas también ahí. Y lo que tenemos hasta ahorita es, pongamos un par de ejemplos también, Ciudad de México 310 de 848, para el universo que se presenta aquí en la red de notificación, que ya hemos dejado en claro que todavía no es el total, ¿de acuerdo? Tabasco, Quintana Roo, Estado de México, 145 para un total de 616. Si lo vemos como porcentajes, en la siguiente, aquí está. Ciudad de México tiene 27% de las camas posibles para atender a personas críticamente enfermas, ya sea en terapias intensivas o en unidades de hospitalización general con ventilador, 27% están ocupadas y el 73% de la Ciudad de México todavía por ocuparse, todavía disponible para los casos que se irán presentando en forma muy acelerada cada día, hasta que lleguemos al límite o al punto cumbre de la epidemia y lo demás. Hoy estamos presentando, quiero dejarlo muy claro, el mecanismo, los elementos, las herramientas que están disponibles. Ya se completan 12 días, 14 de hecho con hoy, desde que esta herramienta está disponible. Esta herramienta se empezó a preparar de consenso en el sector salud y lo que ahora está todo listo, nada más para que se complete el proceso de notificación diaria, que es obligatorio y que la información se genera localmente en las unidades. Y seguimos trabajando para ver que todo esto tenga un provecho también de retroalimentación a los estados, a las instituciones, porque es el mecanismo de monitoreo más importante que puede haber en este momento en la fase 3. Y la tablita. Aquí terminamos lo segundo. Ahora tenemos un tercer elemento que nos interesa que lo conozcan ustedes en particular, pero como todo lo demás queremos hacerlo de cara a la sociedad y hablarlo de manera clara. Aquí presentamos una situación de interés de salud relacionada con COVID para esta comunidad que venimos aquí todas las tardes a las 7 de la noche. Tuvimos un caso, una persona que tiene COVID.
Esta persona trabaja en la Secretaría de Salud, trabaja específicamente en el área de comunicación social de la Secretaría de Salud, y esto lo que nos llevó es a estar en una situación de potenciales contactos a todos quienes estamos en este recinto, ustedes, comunicadoras y comunicadores, también el propio equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud. Hay una unidad especializada donde trabajan varias personas, hasta el momento hemos identificado 7 u 8 que trabajan íntimamente relacionados físicamente con este compañero nuestro, y este compañero vino aquí a la conferencia de prensa el lunes y posteriormente desarrolló síntomas. Los síntomas afortunadamente fueron moderados. Nuestro compañero estuvo hospitalizado un par de días, afortunadamente no pasó a mayores y creemos que él ya está fuera de peligro, pero sí tuvo necesidad de ser hospitalizado. Y en la medida en que él estuvo en contacto con nosotras y nosotros en un periodo sintomático que, aunque fue relativamente corto, porque ya el martes no se presentó, ni el miércoles ni hasta el momento, sí nos interesa que todas y todos sepan cómo se está abordando el asunto. ¿Está la tablita? Entonces vamos a ver la tabla. La tabla lo que nos muestra es la primera estadística del estudio epidemiológico de caso y contactos. Y aquí lo explico, me voy a parar. El estudio epidemiológico de caso y contactos, o de casos y contactos, también para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, es una técnica de la epidemiología aplicada que consiste en identificar a una persona que es sospechosa de una enfermedad de interés epidémico, en este caso COVID, y posteriormente identificar a todas las personas con quien esa persona pudo haber tenido relación de proximidad, la proximidad importante dado el mecanismo de transmisión, que es lo que expliqué al inicio de la conferencia. Y esta proximidad es importante clasificarla de acuerdo al momento de los síntomas. Si esta misma persona se reunió, voy a poner un número hipotético, el domingo, con 300 personas más, pero todavía no estaba sintomático, esas 300 personas tienen una probabilidad muy baja, casi nula, de haber sido contagiadas por nuestro compañero. Sin embargo, una vez desarrollados los síntomas, la persona empieza a ser contagiante. Y ya para el caso de COVID, y también por analogía con otras enfermedades infecciosas, conocemos que la capacidad, la probabilidad de tener contagios aumenta progresivamente con los días desde el inicio de los síntomas. Entonces, el día 1 de inicio de los síntomas sí existe probabilidad de contagio. Ese contagio es más probable si hubiera sido al segundo día, al tercer día, y el máximo se ha considerado que es entre el cuarto y el sexto día. Son los días en donde la persona es más contagiosa. ¿Cuál es la razón? La razón biológica es el virus SARS-CoV-2 causante de COVID se empieza a multiplicar desde el momento en que una persona se infecta. Técnicamente eso se llama replicar, el virus se multiplica en las células del aparato respiratorio de la persona y empieza a aumentar la cantidad en una forma exponencial hasta que llega a una cantidad suficiente para causar síntomas. Y los síntomas son fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, más otros síntomas accesorios, dolor de cuerpo, fatiga, etc. En la medida en que pasan los días, el virus se sigue multiplicando en la garganta, en la tráquea, posiblemente en los bronquios, en algunas personas incluso en el tejido pulmonar, y la cantidad de virus, la concentración de virus que hay por cada partícula, por cada mililitro o microlitro de saliva, de secreciones respiratorias, aumenta y aumenta y aumenta. En la medida en que la enfermedad empieza a controlarse por efecto del sistema inmune, esta concentración de virus empieza a disminuir y disminuir y disminuir. Y por eso ya después del día 14, desde el inicio de los síntomas, es improbable que una persona pudiera llegar a contagiar. Y esa es la razón técnica por la que hay un aislamiento de 14 días. Es importante que ustedes que están aquí, nosotros, todos los que estamos aquí, tengamos clara esta idea porque es un elemento de interés individual y colectivo.
no queremos que nadie termine con enfermedad. Este es el estudio epidemiológico de caso, se está coordinando, dirigiendo, ejecutando directamente desde la Dirección General de Epidemiología y nos estamos auxiliando desde luego también con las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, por estar nosotros aquí en la Ciudad de México. Este es el resumen. Se identificaron 28 personas que asistieron al evento el lunes de la comunidad que asiste. Ese es el universo de trabajo, es el universo del estudio epidemiológico de caso y contactos. De estas 28 personas, 9 no fueron contactos. Todo esto surge de un interrogatorio médico exhaustivo dirigido a el caso, que en esta situación es nuestro compañero de comunicación social de la Secretaría de Salud. Él hizo una narrativa exhaustiva dirigida por un médico epidemiólogo que le fue ayudando a recordar cuándo llegó, cómo llegó, a quién saludó, a quién no saludó, cuál fue su papel aquí, si se movilizó por el salón o no. Y entonces fue identificando quién pudo haber sido, quién pudo haber sido, quién pudo haber sido. Y se identifican en este momento estos 9 contactos, que es la tercera parte del universo de trabajo. De contactos directos, además, hay 11 contactos directos. Esto incluye no solo aquí, ¿verdad? También los familiares. Es solo aquí. Esta es la suma de lo que ocurrió aquí. Desde luego también su familia directa y sus otros posibles amigos y conocidos se consideran contactos. Nuestros demás compañeros de comunicación social de la Secretaría de Salud también están en un estudio de contactos. Se consideran casos no sospechosos, es decir, hasta el momento, este es el corte del día de hoy, aquí no está la fecha, pero es hoy, 25 de abril, 10 personas están asintomáticas. Y parece que hay la presunción de que una persona pudo haber desarrollado síntomas, que representa el 9%. Tenemos pendiente aún contactar a 8 posibles contactos y tenemos mecanismos más directos porque está la lista, pero si alguien que sabe que estuvo aquí el lunes escucha esta información, ayúdenos a hacer este estudio de contactos por su propio bien, por el bien de sus compañeros y de sus familiares y facilite la realización del estudio de contactos. Termino diciendo lo que debe ocurrir en términos de la protección sanitaria de ustedes, de nosotros, es el estudio de contactos, ahora es la entrevista que se le hace individualmente a cada una de las personas que están consideradas como contactos, tengan o no síntomas. La persona que aparentemente tiene síntomas es de mayor interés en este momento porque obviamente además hay que tener un abordaje de un caso sospechoso. Y una vez estudiados a todas las personas, y esto tiene que ocurrir muy rápidamente, pero desde ahorita, aún antes de esa entrevista, sepan, ya se les ha ido informando a cada una de ellas que deben estar en aislamiento. Entonces, 14 días deben estar en aislamiento. El periodo de incubación de COVID es de 7 días, entonces, contados desde el lunes pasado, este próximo lunes, si alguien no ha desarrollado síntomas, empieza a tener muy poca posibilidad o probabilidad de tener COVID. Desde luego, se sigue la vigilancia, se sigue la observación hasta los 14 días. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes de manera directa, como lo hicimos ayer por la noche, pero también para que todo el mundo sepa cómo se manejan estas cosas en cualquier comunidad. Esta es una comunidad profesional, de profesionales de la comunicación, junto con personas del gobierno, pero esta misma escena, esta misma situación, este reto se puede estar presentando en cualquier momento en una empresa, en una iglesia, en una junta de vecinos, en un condominio, en una asamblea comunitaria, en cualquier espacio donde se presente esta situación. Esto ilustra lo importante que es la contención. Esto es un trabajo de contención en términos de salud pública y el mecanismo de estudio de caso y contactos como el elemento de vigilancia epidemiológica de la contención. Vamos a abrir, nos consumimos casi todo el tiempo, pero vamos a abrir a preguntas. Usted hace mucho que ya no le tocaba. Empecemos con usted y luego con usted. ¿Sin el micrófono está bien? Sí se escucha, ¿no? ¿Sí? Es que no. No, dámelo entonces si quieres.
Quiero preguntarles por qué algunos hospitales no reportaron la ocupación hospitalaria, los que mostró, y si este reporte es con fecha, creo que sí, de hoy, pero es que en la app de la Ciudad de México hoy reporta más hospitales que no tienen disponibilidad. Quisiera saber cuál es la diferencia entre ese reporte y la app que presenta la Ciudad de México. Y también quiero saber de las 11,600 camas, o bueno, de las camas que presentaron que hay disponibles, ¿cuántas son específicamente para terapia intensiva? Por favor. Y si tiene alguna implicación o un impacto que no estén reportando todos los hospitales que deberían hacerlo la ocupación hospitalaria. ¿Cómo no? Yo le contesto la tercera y le pido al doctor Alomía si contesta las otras dos. La implicación, digamos, lo ideal es que estén reportando todas las unidades de salud y por lo tanto todas las autoridades sanitarias, que son los sujetos obligados. No lo tomamos a mal ni estamos preocupados de que haya negligencia o indisposición o algo así. A veces es retos operativos, no necesariamente en todos los estados existe el personal designado antes de COVID para hacer este tipo de operaciones. Esto es un proceso de vigilancia epidemiológica de la ocupación hospitalaria y de la demanda de servicios que no todos los hospitales tienen. Es una costumbre que los hospitales tengan un censo diario, pero la mecánica de integrar ese censo diario y cargarlo a una plataforma no es algo que ocurra en forma ordinaria en los hospitales de México. Entonces es un proceso de adaptación a una nueva tarea. Doctor. Claro que sí. En relación a las otras preguntas, comentar que este nuevo sistema es un sistema informático, está en línea y es además en tiempo real. Quiere decir que en el momento en que la unidad captura su información, cada una de las unidades que está notificando, hasta el momento estas más de 600 unidades, tienen un nombre de usuario y un password específico para la unidad. Hay una persona responsable dentro de la unidad que además fue designada por su coordinador estatal, dado que los mismos secretarios y secretarias de salud de los estados nombraron a este enlace operativo, ellos a su vez nombraron a un responsable en la unidad y esta persona con esta clave notifica directamente a la red y en el momento en que lo hace, los números se van actualizando. Uno si entra al dashboard en donde se ve la información, cada vez que uno hace un refresh, los números se están actualizando. Por lo tanto, para presentar la información, al igual como lo hacemos con los datos de la vigilancia epidemiológica, se marca un punto de corte. Como dice el doctor, el corte lo hicimos el día de hoy, pero marca un corte más temprano. Por lo tanto, vamos a estar haciendo un corte siempre a la misma hora para que en su momento los datos igual y puedan ser comparables, ¿no? Entonces es importante comentar que, como también lo decía el doctor López-Gatell, se está incorporando más unidades de aquellos estados que están pendientes de reportar. Los 10 estados que vimos en la presentación son aquellos que en el mapa de tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días son esas entidades federativas que tienen la mayor tasa de incidencia. Por lo tanto, si tienen la mayor tasa de incidencia, se podría esperar que son los que tienen más carga hospitalaria. Por eso quisimos presentar esos 10 estados el día de hoy a manera de arranque y para que se vea cómo está la ocupación y la disponibilidad hospitalaria en estos 10 estados que tienen la mayor tasa de incidencia. Como lo dijo el doctor, para el día lunes se estarán integrando ya los 32 estados para que podamos ver cada uno de ellos. Tanto el doctor Gatell como quizá el doctor Alomía, si vino el lunes, se hagan una prueba diagnóstica de COVID-19 por este caso que nos presentan o si algunos. Qué bueno que menciona lo de la prueba. Y más allá de nosotros, que en este caso, de acuerdo al estudio de contactos, no somos contactos. Es decir, aunque estuvimos aquí, no somos contactos. ¿Por qué razón? Porque el contacto se define, como hemos dicho, en términos de la proximidad y la duración. Esa proximidad y duración, por eso expliqué al inicio de la sesión los 3 mecanismos de transmisión. Es decir, una persona que estuvo ahí, por ejemplo, el compañero camarógrafo, si yo estuviera enfermo y él está ahí, él no es contacto mío o viceversa, ¿no? Entonces, en este caso nosotros no lo somos. Pero más allá de eso, quiero aprovechar su pregunta, que me parece muy importante, para explicar el tema de pruebas. Una reacción natural, esperable, es si soy contacto, quiero hacerme la prueba para saber si tengo o no la enfermedad. Es legítima la inquietud,
pero en términos médicos, en términos científicos, no corresponde con la utilidad de la prueba, porque la prueba va a salir negativa mientras no haya síntomas. También por lo que comenté, si una persona hoy se infecta, hoy le estornudaron, mañana, es decir, hoy mismo, mañana, pasado mañana, durante aproximadamente en promedio 7 días, no tiene cantidades suficientes del virus en el organismo. El virus eventualmente circula por la sangre, pero no tiene tampoco en el aparato respiratorio. La muestra biológica necesaria para hacer la prueba se toma de los líquidos respiratorios. De hecho, se toma con un hisopo por la nariz y el hisopo llega hasta la faringe, hasta la garganta. Entonces, si yo le hago la prueba a una persona, por ejemplo, tomando este caso, el compañero nuestro el lunes tenía síntomas. El contacto de sospecha pudo haber ocurrido el lunes. Si a cualquier persona, con mayor razón quienes no fueron contactos, pero a cualquier persona de los contactos, yo le hago la prueba el martes o el miércoles o el jueves o el viernes y la persona sigue asintomática, es decir, no hay síntomas, lo más probable es que la prueba va a salir negativa. Si yo tomo ese resultado como un asunto de confianza, que digo, no te preocupes, no tienes la enfermedad, estaría cometiendo un error en términos médicos porque le estoy dando una información que no corresponde con la manera en que debe interpretarse la prueba. Entonces, por eso la vigilancia de los contactos no se hace con base en pruebas de laboratorio, se hace con base en una vigilancia dirigida de los síntomas y eso sí, si la persona desarrolla síntomas, en cuanto desarrolla síntomas, se le hace la prueba. Entonces, eso también para que lo tengamos en cuenta, cómo se usan las pruebas. Ya se nos acabó el tiempo, se la debo, y a ustedes también, pero mañana tenemos otra conferencia de prensa. Muchas gracias. Están en la diapositiva. La diapositiva que tiene las barras rojas, esas son terapia intensiva y las anaranjadas son camas generales.